Gracias por venir a estas horas y vamos a seguir con los casos clínicos que ayer dejamos interrumpido a la mitad. Entonces, hoy vamos a dar lo que quedó ayer pendiente y la charla de mañana, que era la de morfología y función. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos aquí con un caso. ¿El puntero cómo sale? ¿Cómo es el puntero? Este de acá arriba. ¿El rojo? Ajá, sí. No. Solo que se acabó la pila. Ah, que se acabó la... Está acabando. Ah, ¿ves? El que no sabe es como el que no ve. Bueno, pues venga, vamos con el caso este. Si tenéis las calculadoras ya del móvil, venga. Una niña de 6 años con enuresis nocturna primaria, es decir, que ha tenido enuresis siempre, que desde hace 4 meses tiene síntomas miccionales que son compatibles con vejiga hiperactiva, ¿no? Porque tiene urgencia miccional, polaquiuria y en ocasiones tiene contracciones de la vejiga tan importantes que se le escapa la orina, de día, y luego a su vez de noche. Ya sabéis que muchos casos de enuresis nocturna son niños que tienen vejiga hiperactiva junto con el trastorno del despertar. Para tener enuresis nocturna tienes que dormir profundo y además o tener poliuria nocturna o tener contracciones vesicales. Entonces, en este caso se supone que si tenía enuresis en un niño o una niña que tenía clínica miccional, pues se supone que de noche es de los niños que duermen profundo y además tiene contracciones vesicales. Hematuria microscópica de forma mantenida, padre y abuelo paterno cólicos nefríticos. Mañana hablaremos un poquito más del tema de la hipercalciuria, del tema de la vejiga hiperactiva, pero la idea básica es que hoy en día tenemos capacidad de poder diagnosticar los niños que tendrán cálculos renales más tarde, es decir, generalmente cuando sean adultos. Eso ha sido uno de los grandes cambios que se han producido en nefrología. Porque hasta ahora el que tenía cólicos nefríticos lo sabía cuando tenía un gran dolor y iba a urgencias, le decían que era un cólico, generalmente siendo adulto. Y hoy en día podemos diagnosticar al que tendrá cálculos cuando sea adulto. Entonces ya sabéis que eso pues puede dar mucha sintomatología, mañana hablaremos de eso, pero uno de ellos es la hematuria microscópica y otro es la vejiga hiperactiva, es decir, las contracciones. Entonces vamos a ver cuál es la causa, porque este niño además tiene antecedentes de cólicos nefríticos en la familia. Entonces vamos a calcular, venga. Calcio, creatinina, 15 entre 62, ¿cuánto da? ¿0? Vale, es decir que tiene una hipercalciuria. Y el citrato, pues ya está ahí, ya lo puse ahí. Acordaros que el citrato es multiplicar por 100. Entonces es normal. Por encima de 400, tiene 451, luego está bien. Si calculamos el cociente calcio-citrato, yo no sé si lo dije ayer, pero el calcio-citrato, la unidad es miligramo, como aquí es miligramo decilitro y aquí miligramo litro, para calcular el calcio-citrato, el calcio se convierte a miligramo litro para que luego ya se pueda hacer la cuenta, ¿eh? Entonces se multiplica el calcio por 10, es 150 dividido entre 280 y ya podemos hacer el cociente calcio-citrato. ¿Entendéis eso? Sale 0,54, que dijimos que el riesgo litiásico era por encima de 0,33. Luego tiene un riesgo litiásico pequeñito, tampoco es mucho, más de 0,33, a expensas de hipercalciuria. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver qué pasa en la primera orina del día. Vamos a ver qué pasa en la primera orina del día. Ahí ya tenéis calculado
el calcio creatinina, que es 39.370, da 0,23, y ahora vamos a calcular el cociente citrato creatinina. Venga, a ver quién lo calcula. Acordaros que el citrato es multiplicado por 100, para que salga miligramo gramo. Entonces es 320 y 2 ceros dividido entre la creatinina, que es 170, ¿vale? ¿Sí? Entonces da 188. Y el cociente calcio citrato, pues es 390 entre 320, porque esto es por 10 y sale 1,22. Entonces, fijaros, esta es una de las razones por las cuales a mí en nuestro hospital no nos gusta determinar la orina de 24 horas. Y por supuesto que os estoy contando cosas que luego, pues cada uno en su hospital hace lo que cree que debe hacer, pero con las sustancias causantes de cálculos pasa como con la presión arterial, como con cualquier cosa que midamos en el ser humano, cambia en distintos momentos del día. Y entonces tenéis aquí un caso donde el citrato era por encima de 400, es decir, era normal en la noche, y por la mañana estaba bajo. Y el cociente calcio-citrato, es decir, el riesgo de cristalización, de repente pasa de 0,5 a 1,22. Y decís, ¿cómo puede ser eso? Si es el mismo niño. Bueno, pues porque de noche ocurren cosas. De noche, en muchos pacientes con hipercalciuria sale el calcio del hueso, pero de noche aumenta la hipocitraturia. Por eso los cálculos se forman de noche, y creo que ayer ya dijimos que lo que había que hacer estos niños propensos a cálculos es darle un vasazo de agua cuando se metan en la cama, ¿no? Y que procurar que no tomen lácteos, ni sal en la cena. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, entonces las conclusiones son síntomas miccionales asociados a hipercalciuria, mayor riesgo litásico durante la noche, hipocitraturia en primera orina del día. Entonces vamos a ver ahora, para que entendáis por qué el citrato baja durante la noche. Hemos dicho, cuando hemos hablado de la acidosis tubular renal, que la hipocitraturia es un marcador de acidosis. Entonces, ¿no será que de noche tenemos un poquito de acidosis mínima y que por eso la primera orina del día el pH tiene que ser ácido? Entonces, ¿qué ocurre de noche? Pues de noche se supone que si uno está durmiendo, tiene que vivir a expensas de sus grasas que tiene almacenadas. Entonces, todos por la mañana, si duermes más y si has cenado poco, pues más, tenemos un poquito de cetoacidosis mínima, una cosa mínima, porque estamos usando nuestras calorías almacenadas. Por eso la primera orina del día va a ser ácida, ¿vale? Entonces vamos a ver qué ocurre. ¿Por qué el citrato? Bueno, esto es válido tanto a la hipocitraturia de la noche como a la hipocitraturia de la acidosis tubular renal distal que tanto nos han hablado hoy. El citrato es una molécula que se filtra y se reabsorbe en el túbulo proximal cuando la célula del túbulo proximal lo demanda. Es decir, si yo tengo una acidosis tubular o tengo un poquito de cetoacidosis porque he utilizado mis grasas para poder vivir de noche, entonces, ¿qué ocurre? Pues que el citrato se reabsorbe en exceso para hacer algo aquí en la célula. Fijaros cómo el cuerpo, en el túbulo proximal, tiene un cotransportador citrato-sodio, es decir, que se encarga de reabsorber el citrato. Bueno, pues si os acordáis, el citrato está involucrado en el ciclo de Krebs. ¿Os acordáis de eso, no? Y por cada vuelta del ciclo se producen 2 moléculas de CO2 y el citrato está aquí. Entonces, ¿no será que es bueno reabsorber citrato para que se formen estas 2 moléculas de CO2? Bueno, pues vamos a ver qué ocurre en la célula del túbulo proximal. Pues lo que ocurre en la célula del túbulo proximal, como sabéis perfectamente, es que en el interior de la célula hay anhidrasa carbónica. Si yo aumento la producción de CO2, ese CO2 se va a convertir en ácido carbónico, que se disocia en hidrógeno que sale y en bicarbonato que entra.
Luego, esta es la explicación de por qué a veces hay hipocitraturia solo en la noche, porque el citrato se reabsorbe para entrar en el ciclo de Krebs y convertirse en bicarbonato. ¿Vale? Pues venga. Este caso lo vamos a pasar. Es que si no tenemos demasiadas cosas. Vamos con este otro caso que nos va a hablar de la eficacia de las pruebas de función renal básicas que dijimos ayer. Y aquí quiero hacer un paréntesis que además no es nada contra mi amigo el doctor Santos, que mi amigo el doctor Santos es como un íntimo, ¿no? Hoy ha hablado de la dilatación de la vía urinaria, de no sé qué, y de las pruebas de función renal no ha dicho nada. Entonces, eso, así es el 95% de la población nefrológica en España. Yo tengo una doctora que conocen mis discípulos del Hospital La Raza, que está conmigo en el hospital, que dice que nosotros somos la secta del minurín, la secta de la desmopresina, porque no sabemos trabajar sin eso, pero luego ya veis que hay otras personas que trabajan perfectamente sin eso y no ven la necesidad. Por lo tanto, cuando uno habla de estas cosas, uno dice cómo le va y luego cada uno decide lo que cree que debe hacer, ¿no? Pues ahora vais a ver un ejemplo de mis pruebas de función renal. Fijaros, un niño o niña con 2 meses que se le hace un renograma, porque en la ecografía tendría dilatada la vía urinaria, y fijaros cómo es un patrón obstructivo típico. Y además aquí se ve cómo hay una diferencia entre un riñón y otro, y esto que se supone que es la pelvis es mucho más marcada, es decir, como si hubiera retención del isótopo, aunque parece aquí verse el uréter, que una estenosis piloureteral no se vería, ¿no? Pero este es un patrón obstructiva. Vamos a ver qué ha pasado con nuestras pruebas de función renal. Con 135 días concentraba 560 milimoles kilo, que es normal por encima de 562, es decir, concentraba bien. Si había hiperpresión, no estaba alterando el manejo renal del agua, porque concentraba bien. Y si vemos los otros marcadores, la albúmina y la NAG, que es el del túbulo proximal, y este es del glomérulo, fijaros cómo se iba comportando con lo que es fisiológico, que es que va bajando con la edad. Si veis que hemos llegado a los 17 meses es porque no le hicimos caso al renograma. Y diréis, coño, pues vaya, que no le ha hecho caso. Bueno, pues yo cuando mando a un niño a operar de una estenosis piloureteral tengo que estar absolutamente seguro. Entonces, si yo veo que la función renal es completamente normal, pues digo, vamos a esperar un poquito, que seguramente es lo que hice en aquel momento, y entonces vimos que la prueba de concentración iba mejorando, la albúmina iba bajando y la NAG iba subiendo. Es decir, no había signos de daño renal, no había signos de hiperpresión en la vía urinaria. Fijaros, con 2 años concentra 1000, es decir, concentra, es una maravilla. Y entonces se hace a los 23 meses otro renograma, y aunque aquí parece que le cuesta un poquito vaciar, ya no tiene el patrón obstructivo, y este niño no tiene o no tuvo nunca una obstrucción. Y entonces no lo operamos porque la función renal era normal. Y supimos esperar, y entonces veis cómo el renograma, aunque veis que a esta pelvis le cuesta vaciar, pues vacía aceptablemente bien y no tenía una estenosis, ¿de acuerdo? Y ahora vamos con un caso que es muy importante, un caso con el cual yo aprendí mucho, porque es un niño que tiene una cosa que espero que alguien de la sala me diga qué es lo que tiene. Jorge, que Jorge ahora es un adulto ya, fue remitido al hospital con 5 años por tener un retraso de peso y talla, infecciones de orina, y había eliminado un cálculo. Siempre creció mal, tuvo polidipsia y poliuria y tenía un estreñimiento llamativo. ¿Es compatible tener poliuria con estreñimiento? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque el intestino tiene también receptores para la aldosterona. Es
Si un paciente tiene poliuria y está moderadamente deshidratado o corto de líquidos, se estimula la renina y la aldosterona. Y la aldosterona reabsorbe agua, no solo en el riñón, sino también en el intestino. Entonces, siempre que tengáis pacientes con un estreñimiento muy importante, hacer por lo menos el volumen por ciento que hemos dicho ayer. O preguntar que si bebe mucha agua. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces quedamos que era compatible que este paciente tuviera estreñimiento con la polidipsia y la poliuria. Bueno, este niño pues nació con un peso bajo para la edad gestacional, puesto que pesó 2.400 para 39 semanas. Y aquí hay una cosa que al principio nosotros no le dimos importancia y que es muy importante, que los padres eran primos hermanos. Entonces, si os estáis dando cuenta, seguramente vamos a hablar de una enfermedad que es autosómica recesiva, seguramente, porque los padres son primos. Bueno, cuando lo vemos al niño la primera vez con 5 años, que la verdad llegó bastante tarde, pues vemos que era verdad, que la poliuria y la polidipsia, porque concentraba más o menos lo que concentra un recién nacido. Un recién nacido concentra entre 450 y 500 milimoles kilo, con desmopresina. Y tenía una nefrocalcinosis. Los niveles de PTH eran normales y el pH mínimo con cloruro amónico descendió a 5,2, con lo cual aquí ya tenéis una cuestión clave, que no tiene una acidosis tubular renal distal, porque acidifica bien, aunque no hemos dicho nada de los gases. Hoy, yo no sé si estaba con esto así. Lo que sí pudiera ser es que, pues a lo mejor puede ser que tenga un Bartter, ¿no? Porque si tiene si tiene nefrocalcinosis, no concentra y encima nació con un peso bajo, bueno, pues eso, aunque en realidad en el Bartter lo que se ve es que nacen no con peso bajo para la edad gestacional, sino que son prematuros. Pero bueno, pudiera ser un signo de Bartter. Vamos a ver qué nos dan los resultados. Bueno, entonces vamos a ver si es verdad que tiene poliuria, entonces vamos a calcular el volumen por ciento, ¿no? Entonces hemos dicho creatinina en sangre, que es 0,6, dividido entre creatinina en orina, ¿os acordáis? Era 0,6 por 100, dividido entre 47, es 60, entre 47, el volumen sale 1,27, es un poquito alto, la verdad que habría que esperar un poquito más, pero bueno, a lo mejor el niño estaba un poco deshidratado. Calculamos el filtrado por la fórmula de Schwartz de 0,41, el filtrado sale 69, veis que tenía una creatinina de 0,6 y con esta creatinina de 0,6, fijaros cómo salía el filtrado de 69. Lo que pasa es que hoy en día, ya os digo que yo en mi hospital no tengo problemas, pero si me sale un filtrado así, recurro siempre a la cistatina para salir de dudas con respecto al aclaramiento. Si hacemos el calcio creatinina, 20 entre 47, pues va a dar, ¿qué va a dar? Va a dar alto, ¿no? Que es 0,42, luego ya por lo menos sabemos que la nefrocalcinosis se asocia con la hipercalciuria. Si hacemos el cociente magnesio-creatinina, es 0,15, a todas estas decir que el magnesio y el calcio van juntos y también es hasta 0,2. Luego, aparentemente no tenía hipermagnesiuria. Y luego me he dado cuenta antes que del parámetro este no hemos hablado. Es otra forma de expresar la eliminación de ácido úrico. La eliminación de ácido úrico podéis hacerla como cociente, que varía mucho con la edad y no merece la pena. Se puede hacer en forma de excreción fraccional de ácido úrico, que es lo que dijimos ayer, o de índice de excreción, que es el cociente ácido úrico creatinina por la creatinina en sangre. Bueno, ahora quiero hacer un paréntesis, porque todas estas cosas que hemos hablado ayer, de los valores de los cocientes, toda esta historia, índice de excreción, todo esto está en el libro nuestro, que yo no sé pues si lo tenéis o no. De todos modos, lo que sí podemos hacer es, voy a hablar con la doctora Laura para que ponga en la página web de la Funatin, no el libro, sino que ponga un artículo o algunos artículos que tengo sobre valores de normalidad de todos los aclaramientos fraccionales y toda esta historia, que yo creo que os sería bueno. Entonces voy a hablarlo con la doctora, ¿vale?
Bueno, total, que hicimos el índice de excreción de ácido úrico, que no quiero entretenerme porque eso ya digo que está en el libro bien, pero eso se considera alto por encima de 0,55 y tampoco perdí ácido úrico. Es decir, que por ahora lo que tenemos es una hipercalciuria, pero una hipercalciuria especial, porque da una nefrocalcinosis, da un defecto de concentración importante, ¿no? El niño ha tenido cálculos, tiene un estreñimiento importante, etcétera, etcétera. Vamos a seguir. El niño con 7 meses ingresa en el hospital por una mala pata, y es que le ponen un enema de fosfato. Ya sabéis que los enemas de fosfato a veces producen hipocalcemia, y entonces pues el niño ingresa por una hipocalcemia, seguramente por sus problemas de estreñimiento. Algo pasó ahí que absorbió demasiado fosfato, y entonces el niño pues ingresó en el hospital con lo que llamaríamos una intoxicación por fosfato. Es decir, con el fósforo alto, con hipomagnesemia y con hipocalcemia, atribuido al enema por el estreñimiento tan importante que tenía. Con 8 años tiene un episodio de retención de orina por un cálculo que se enclavó en la uretra, o sea, que seguía formando cálculos por la hipercalciuria. El cálculo era de fosfato amónico magnésico, que acordaros que son los cálculos que se forman en orina alcalina, y que son los típicos, por cierto, de acidosis tubular, pero este niño no tenía una acidosis tubular porque el pH bajaba bien. Y cuando le medimos la renina y la aldosterona, pues la renina y la aldosterona estaban altas, y en aquella época podíamos medir la prostaglandina 2 y estaba también alta. Entonces, viendo eso, pues uno podría decir, pues el paciente tiene un síndrome de Bartter. Lo que pasa que no se ha puesto el potasio ahí, pero es que no me acordaba si había puesto el potasio, pero el potasio os prometo que era normal, es decir, no tenía una alcalosis hipopotasémica, pero había cosas que recordaban al Bartter. Y luego le hicimos la prueba que esta prueba la nombró esta mañana la doctora Rosa, que es la prueba de Chaimovitz, que es la sobrecarga hiposalina, que es una prueba que también está en el libro nuestro, que sirve en pacientes con pérdida de sal, si la pérdida de sal es proximal o es de la asa de Henle. Entonces, es una prueba que desde el punto de vista fisiológico es muy bonita y que bueno, habría que estar media hora contándola, pero bueno, sirve para separar si es proximal o es distal. Y entonces, este paciente tenía, como el que contó la doctora Rosa hoy, tenía incapacidad para diluir, porque esa es una prueba de expansión, y cuando expandes, la orina tiene que bajarse a 50 milimoles kilo. Entonces, si estaba en 85, quiere decir que este paciente perdía además un poquito de sal, y ese poquito de sal era a nivel distal. En el síndrome de Bartter, el defecto de reabsorción distal de sodio y cloro es mucho más bajo, es 40 o 45%, es decir, que aunque tuviera la renina y la aldosterona alta, pues este paciente parece que es un Bartter, pero no llega a ser un Bartter. Vamos a seguir. Bueno, me estoy dando cuenta que sigo sin poner el potasio, no me acordaba, pero el potasio era normal, os lo prometo, no es un Bartter, porque tenía nefrocalcinosis que recuerda a Bartter, pero no es un Bartter. Bueno, vamos a calcular el volumen por ciento, creatinina en sangre dividido por creatinina en orina. La sorpresa, porque es una sorpresa, porque es increíble, va a dar menos que 1, ¿no? Va a dar 0,86, parece como si hubiera mejorado. El filtrado sale 98, sale incluso mejor, qué sorpresa. El calcio creatinina es 23 entre 75, que da 0,30, es decir, que sigue teniendo hipercalciuria. El magnesio creatinina tiene 0,13, que hemos dicho que es como el calcio, es decir, sería hasta 0,20, luego el magnesio creatinina es normal. Ahora tiene el citrato un poquito bajo, 202, y el oxalato es normal. Bueno, pues decidme qué es lo que tiene el paciente este, porque ahí está la información para saber qué tiene el paciente este. Tiene nefrocalcinosis, tiene hipercalciuria, concentra mal aunque ha mejorado,
Y ahí esto es como el que tiene las cosas delante y no se da cuenta. ¿Qué tenéis patológico ahí? En sangre. ¿Y tú crees, Paco, si el magnesio en sangre es de 1,4, si la causa no es el riñón, como si la causa fuera intestinal, por ejemplo, si tienes un magnesio de 1,4, la magnesiuria, ¿cuánto tendría que ser? Si tienes 1,4 o 1,2, ¡cero! Porque el riñón reabsorbe. Es decir, si tenéis una hipomagnesemia de causa no renal, el magnesio en la orina es 0. Entonces, si tenéis un magnesio bajo y encima pierde 0,13, pues quiere decir que tiene una hipermagnesiuria en relación con el grado de magnesemia, porque debería ser 0. Es decir, esta es un poco la paradoja de nuestras pruebas de función renal. Si tienes un magnesio bajo, 0,13 está por las nubes. Es decir, si no tengo magnesio y encima pierdo, ¿entendéis? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tiene el paciente este? ¿Qué tiene el paciente este? Pues tiene una tubulopatía que se llama hipomagnesemia con hipercalciuria y nefrocarcinosis, que el cual os va a venir muy bien este caso que hemos dado hoy, porque mañana la doctora Rosa Vargas va a hablar de la tubulopatía esta. Entonces os va a contar cómo se produce por mutaciones es la única tubulopatía que se produce por mutaciones. Bueno, y el ojo es el nistagmus porque es típico de la hipomagnesemia con hipercalciuria y nefrocalcinosis, que es la única tubulopatía que se produce por mutaciones en proteínas que están en el espacio paracelular. Todas las proteínas, todas las tubulopatías, el Barth, la acidosis tubular, el Guiterman de esta mañana, el Gordon, todo, la acidosis tubular, todos son proteínas que están dentro de la célula. Pero la única que es una proteína que está en el espacio paracelular o intercelular es la hipomagnesemia con hipercalciuria y nefrocalcinosis, que es producida por mutaciones en la proteína que primero se llamó paracelina y luego se llamó claudina. Mañana dirá la doctora que hay 2 claudinas, 16 y 19, y los casos que tenemos en España son de la claudina 19. Y la claudina es en homenaje a una de las doctoras que trabajó con este señor, con Palat, que le dieron el premio Nobel de Medicina por descubrir los espacios intercelulares, que es la doctora Philippa Clot. Entonces, claudina viene de la doctora Clot. ¿Vale? Entonces, fijaros que este caso, que lo he contado así en un momentito, pues yo tardé 10 años en diagnosticarlo, o sea que si alguna vez tenéis alguna tubulopatía que no diagnosticáis, no os preocupéis porque estas cosas son muy complicadas. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente, que es la relación entre morfología y función. Si queréis preguntar algo mientras hacen el cambio. Bueno, pues esta charla, pues los que han estado conmigo en Tenerife ya saben el resultado de la pregunta que tengo ahí, o sea que por favor yo les pido que no digan nada. Entonces esta charla empieza diciendo, ahí, en ese cuadro, hay algo relacionado con la orina. Y entonces un observador que esté mirando, pues lo lógico es que no encuentre nada relacionado con la orina. Pero bueno, de todos modos, ¿veis algo relacionado con la orina? No, pues venga, vamos a seguir. Entonces, insisto que esta es una charla que reúne morfología con función. Entonces vamos a hacer un repaso de los medios que tenemos morfológicos y funcionales para estudiar los pacientes. Entonces, a nivel morfológico, pues una radiografía simple nos puede servir para diagnosticar
una nefrocalcinosis o para diagnosticar un cálculo en la vejiga, ¿no? La cistografía, por supuesto, nos sirve para diagnosticar reflujo vesicoureteral e incluso para sospechar cuando es esta vejiga que no es armónica, no es normal, pues es una vejiga de lucha de un paciente con un mielo meningocele, donde se ven aquí los pseudodivertículos. Por cierto, ¿alguien sabe qué es estas dos cositas que hay ahí? ¿Eh? ¿No? ¿Eh? ¿No? Pues eso es una tontería, eso se llama las orejas vesicales. Pero hay que saber que eso existe, es una anomalía anatómica normal, que si veis eso que es bilateral, pues es una zona donde la vejiga pues tiene una imagen que se parece con divertículos, pero no es. Las orejas vesicales. Esta mañana habló el doctor Santos de el reflujo intrarrenal, ¿no? Que aquí se ve muy bien. Ya sabéis que cuando aparece reflujo intrarrenal por necesidad es un reflujo 5. La ecografía, por supuesto, que nos sirve para detectar cálculos. Veis aquí un cálculo en la unión urétero-vesical con la sombra sónica. Veis aquí una nefrocalcinosis ecográfica. Y veis aquí una cosa que es como un grano que le ha salido a la vejiga. ¿Alguien sabe qué es el grano ese? No. Eso es ese paciente ha sido sometido a una técnica. Y a consecuencia de la técnica le queda eso. Es un implante de tratamiento cistoscópico del reflujo con Deflux. Entonces, ya sabéis que hay un tratamiento cistoscópico que es inyectando una sustancia que es inerte, que es el Deflux, que comprime el uréter, y entonces cuando se hace la ecografía, pues se ve el grano este, que el grano este pues es el Deflux, ¿vale? En la resonancia magnética, pues por ejemplo, se puede ver también, veis aquí otra vez, un niño que se le ha hecho un reimplante bilateral. Es decir, que ese es el mismo material, el material que se llama Deflux. Y también se puede ver, pues luego veréis el caso este, pues por supuesto una pelvis renal dilatada, aunque no hace falta hacer una resonancia para ver una pelvis renal dilatada, salvo en un caso que os contaré luego. Bueno, este caso me parece que lo nombré ayer, que era un paciente que teníamos con una dilatación piélica enorme y que cuando le hicimos la prueba de concentración y luego la urografía, pues vimos que no había obstrucción, que era una dilatación no obstructiva. Esta sería la imagen urográfica de lo que son las ectasias piélicas. Pasa que hoy en día a nadie se le ocurre pedir una urografía para eso. Pero bueno, pero ya veis que esto indica por lo viejo que soy yo, como pues hubo un momento hace tiempo que tuve que hacer una urografía por un caso que hoy en día ni se me ocurriría, ¿no? En la urografía también se puede diagnosticar esto. ¿Sabéis qué es eso? Eso es un... No, doble sistema no. No. Aquí hay un uréter y aquí el uréter cruza. Ectopia renal cruzada, ¿vale? Y ahora os voy a poner una imagen de la que yo creo que hoy en día en nuestra práctica diaria es la única indicación clara de pedir una urografía endovenosa. Porque las urografías endovenosas, pues yo sé que los urólogos de adultos, no sé aquí, pero al menos en Tenerife siguen pidiendo uros porque son imágenes muy buenas, de calidad, si tienen duda. Pero nosotros en pediatría no nos hace falta, salvo si queremos diagnosticar esto. Y no siempre, ¿eh? Porque hay veces que tampoco hace falta pedir una uro. ¿Qué tiene el paciente con la urografía esta? Bueno, pues vamos a ver. Este es el uréter, está la pelvis, los cálices, y si fuera una cistografía, sería un reflujo intrarrenal, porque se ven los túbulos colectores dilatados, pero es que no es una cistografía, es una urografía. Entonces, ¿qué malformación renal o enfermedad cursa con túbulos colectores dilatados, que a veces se forman unos cálculos de campeonato y tienen el nombre de dos italianos?
Cacchi-Ricci, el riñón en esponja. El riñón en esponja, enfermedad de Cacchi-Ricci, son túbulos colectores dilatados, es una malformación de la vía urinaria que consiste en dilatación de los túbulos colectores. Si tenéis alguna vez pacientes que tienen cálculos y que tienen túbulos, se ven como pequeños quistes en la médula renal y han formado cálculos, pensar siempre en el riñón en esponja medular. Riñón en esponja medular o enfermedad de Cacchi-Ricci. ¿Vale? Venga, seguimos. Bueno, esto lo pasamos rápido porque esto es la morfología de un MSA, ¿no? Aquí se ve un riñón atrófico, aquí se ve una cicatriz, otra cicatriz. Ya casi no se hace la cistogammarafía, pero aquí tenéis una cistogammarafía donde se veía un reflujo. En mi hospital ya esto no lo pedimos porque tenemos radiólogos que nos hacen la cistosonografía, es decir, nos hacen la cistografía con ecógrafo. Y el renograma, pues igual, ¿no? Este es el renograma normal, este es el renograma que se llama indeterminado, porque no sabe si va para arriba o para abajo, y esto es pues cuando hay una obstrucción, ¿vale? Esto es en cuanto a morfología. En cuanto a función, pues ya hablamos ayer, ya pusimos la uroscopia mexicana, y pusimos la molecular urinaria, la microalbúmina, la creatinina y la NAG. Entonces vamos a aplicar la morfología y la función en algunos casos clínicos que vamos a ver ahora. Seguramente reconoceréis el cuadro este, ¿no? Que es el célebre cuadro del doctor Tulp. Si ampliamos un poquito el cuadro este, la zona central, pues vemos aquí a los residentes que estaban del cuadro mirando la necropsia, es decir, estando muy atentos. Pues es lo que tenéis que hacer vosotros, que es estar atentos a las cosas que van a salir ahora, ¿vale? Ahí hay algo relacionado con la orina. ¿Alguien sabe qué es? ¿Qué? ¿Cómo? Vale, no importa, no hay ningún problema. El rey bebe y este hace aquí el tonto, pero ahí hay algo relacionado con la orina que no tenéis por qué ver. Bueno, pues esto forma parte casi de un museo, ¿no? Esa es una urografía de un paciente que había tenido infecciones de orina. ¿Alguien sabe qué tiene el paciente ese? Pasa que hoy en día no estáis acostumbrados, pero si miráis detenidamente esto, veis cómo este riñón tiene un buen tamaño, este riñón es mucho más pequeño, y fijaros la corteza, el tamaño que tiene desde este cáliz hasta el extremo, y en cambio aquí casi no hay nada. Y este cáliz está un poquito, pues, deformado. ¿Sabéis qué es eso? ¿Hipoplasia? No. Es un niño que ha tenido pielonefritis. Bueno, pues esa es la imagen urográfica de las cicatrices renales. Lo que pasa es que hoy en día estáis acostumbrados, por supuesto, a la gammarafía. Y hoy en día ya no se pide una urografía, pero simplemente para que veáis cómo se veía antes las cicatrices renales. ¿Sí? Entonces veis cómo aquí hay una cicatriz que, bueno, no veis la cicatriz, intuís la cicatriz, que era lo que decía el señor esta mañana, el patólogo, con mucha razón, cuando hablaba de la hipodisplasia. Claro, la hipodisplasia sospechas la displasia, porque el riñón es hipericogénico, pero la displasia es un término que es histológico, ¿no? Bueno, pues aquí igual, aquí sospecháis que hay una cicatriz porque la corteza está muy reducida y porque la cicatriz está tirando del cáliz y deformándolo. Y eso se llama cáliz en porreta, o en porra. Y veis que aquí hay una cicatriz tan enorme que el extremo del cáliz se pega con la periferia del riñón, ¿vale? Seguimos. Venga, a ver, esa es otra urografía de otro paciente que ha tenido pielonefritis, y esto también es otra cosa de un museo, ¿eh? A ver qué os parece el cáliz ese. ¿Es un cáliz en porreta o no? Pues es un cáliz en porreta, es decir, ahí también había una cicatriz, pero no os lo he traído por esto, sino para que veáis, yo espero que lo veáis bien, que es en la pelvis renal. ¿Veis que aquí hay como unas estrías? ¿Veis aquí? Una estría, otra estría, otra estría, otra estría, ¿lo veis? Bueno, pues cuando antes en una urografía se veía una pelvis
con esas estrías era patognomónico de reflujo vésico ureteral. Hoy en día en vuestras carreras no lo veréis nunca, pero bueno, conviene si algún día pues, veis las estrías, pues las estrías eran típicas del reflujo. Bueno, venga, seguimos. ¿Qué tiene el paciente ese? Aquí veis que es un escáner, veis que aquí está pues, un riñón y aquí está pues, la vía urinaria muy dilatada, la pelvis muy dilatada. Os voy a enseñar la urografía. ¿Qué os parece? Cálices, pelvis, y la pelvis no se continúa por el uréter. Eso es una estenosis piel-ureteral, ¿no? ¿Sí? Muy bien, seguimos. ¿Y eso? Ojo que esto tiene trampa, porque podríais decir, bueno, pues esto es otra estenosis piel-ureteral. No, pero esto es una ectasia, lo que pasa que estaba rotado el riñón y parece que es más. Lo que quiero que os fijéis es en una cosa. Bueno, por cierto, esto por supuesto es una urografía, ¿no? Bien. ¿Qué recordáis de los riñones cuando están situados? Si cogéis si extendéis los diámetros longitudinales de los riñones en situación normal, las líneas se juntarían arriba, ¿no? Bueno, pues si aquí continuáis las líneas de los riñones, ¿dónde se juntan? Abajo. ¿Qué tiene el paciente ese? Un riñón en herradura, perfecto, muy bien. Aquí tenéis la herradura en un escáner, ¿vale? Seguimos. ¿Y ese paciente qué es lo que tiene? Eso es una gamografía, ¿no? Entonces, ahí falta un riñón, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, pues os voy a decir por qué falta el riñón. Falta el riñón porque tiene un riñón que es solo quiste, es decir, no hay parénquima. Esto sí que es una displasia que ocupa esto, y eso se llama displasia renal multiquística, ¿no? No hay parénquima. Bueno, pero ¿qué más tiene el paciente este? ¿Qué más tiene el paciente este? Pues eso es una malformación que es rarísima, pero que tenéis que saber que existe, que es displasia renal multiquística asociada a riñón en herradura. ¿Bien? Entonces aquí tenéis, no capta porque es multiquístico, y esta es la herradura del riñón en herradura. ¿Vale? Venga, seguimos. ¿Qué hay ahí relacionado con la orina? ¿No lo veis? ¿No oigo nada? Bueno, pues nada, sigo. Bueno, ese es un cuadro de Sorolla, un pintor valenciano, un pintor español que pintaba el mar Mediterráneo, y se ve ahí, pues veis el niño jugando en la playa con un barco, ¿no? Y de repente desaparece el niño y desaparece el barco. Falta algo. Bueno, pues aquí en la próxima imagen que os voy a enseñar me tenéis que decir qué es lo que falta. Eso es una cistografía. Me tenéis que decir qué falta, qué se debería ver. Entonces vamos a interpretar con cuidado esto. ¿Esta vejiga es normal? No, es una vejiga con pseudodivertículos, ¿no? Es una vejiga de lucha, de esfuerzo, ¿sí? Bueno, pues vamos a ver contra qué tiene que esforzarse. Va muy bien. Esta es la uretra posterior dilatada y aquí hay una válvula de uretra posterior. Entonces, ¿qué es lo que falta ahí? ¿Qué falta ahí que debería verse, que se ve casi siempre? Reflujo, falta el reflujo. Ah, eso es lo que falta. Si tenés una hiperpresión, hay que ver reflujo. Y no tiene. Bueno, pues vamos a ver por qué no tiene reflujo. Este también es el primer paciente mío, ya la imagen que os voy a enseñar ya no la tendríamos. Esto es una urografía, la pelvis y los uréteres están dilatados, esta es la vejiga, y aquí tenéis por qué no hay reflujo, porque este paciente tiene... ¿Cómo? Una estenosis vésico-ureteral bilateral.
Si esto está estenosado, el reflujo no sube. ¿De acuerdo? Y lo que falta es eso. Bueno, entonces, en muchos pacientes con válvula de uretra, a veces la hiperpresión que hay en la vejiga es tan grande, hay tanta hipertrofia de la pared muscular de la vejiga que comprime al uréter cuando entra. Y entonces hay una estenosis que a veces se resuelve espontáneamente cuando se tratan las válvulas, porque es secundaria, digamos, es porque hay mucha pared muscular. Cuando ya la hipertrofia de la pared muscular de la vejiga va cediendo, ya se va resolviendo la estenosis. ¿De acuerdo? Entonces hay casos en los cuales hay válvula de uretra donde falta algo que es el reflujo. ¿De acuerdo? Entonces, una de las cosas que es muy curiosas en este caso es que este paciente tiene los dos riñones funcionantes. Ahora veréis por qué lo digo. Seguimos. Otro cuadro de Sorolla, otra cistografía, y vamos a ver qué se ve ahí. Lo primero que se ve es un reflujo masivo, ¿no? ¿La vejiga dónde está? ¿Esto es la vejiga? ¿O esto? ¿O es que el niño acaba de orinar y solo queda el contraste en los pseudodivertículos? Es eso, ¿no? El niño acaba de orinar, la vejiga está ahí, pero como el niño tiene pseudodivertículos, pues se quedan los huequitos de los pseudodivertículos, ¿vale? Uretra posterior dilatada, ¿y esto qué es? Una preciosa válvula de uretra. Entonces veis aquí otro caso de válvula de uretra donde hay, por supuesto, la vejiga de lucha, pero hay un reflujo unilateral. Bueno, pues si a ese paciente le hacéis una gammarafía, el riñón que está sobre este uréter no funciona. Es un riñón displásico. Y entonces eso es lo que se ha llamado como síndrome Burz, que es reflujo vesicureteral con displasia. El de antes, el que pusimos antes, no tiene nombre, pero le podríamos poner un nombre que sería el reflujo vesicureteral sin displasia, porque hemos dicho que los dos riñones funcionan, ¿vale? Entonces hay una gran controversia sobre si el reflujo, porque veis que el paciente el reflujo que es lo que da el síndrome Burz, el reflujo se asocia con displasia, es decir, cuando hay reflujo hay displasia, cuando no hay reflujo no hay displasia. Entonces hay mucha controversia si el reflujo es la causa de la displasia o si son dos malformaciones que están juntas, ¿vale? Venga, seguimos. ¿Qué hay ahí relacionado con la orina? ¿No digo nada? ¿Cómo? Bueno, pues si no decís que sigo. Bueno, pues este es un caso que es muy bonito, por favor, estar atentos. Este es un niño que el ginecólogo intraútero dice que un paciente tenía una hidronefrosis bilateral intraútero. Entonces, creatinina normal, ácido úrico tirando abajo, la NAG para esa edad es normal, microglobina normal, y veis que no concentra nada porque con un mes debería por lo menos llegar a 500 y pico. O sea que ahí pasa algo, ¿no? Como es una hidronefrosis, pues por supuesto que hay que hacer una cistografía y por supuesto que hay que hacer un renograma, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues y hay que hacer un DMSA. Entonces veis que en el DMSA, pues un riñón se ve y el otro no. Entonces ahora me vais a decir enseguida que tiene en el otro riñón, puesto que la ecografía es esa. ¿Qué? Una displasia renal multiquística, por eso no se ve. Es decir, el ginecólogo dijo que tenía una hidronefrosis, pero no era una displasia renal multiquística porque el riñón no funciona. ¿Vale? Bueno, pues a este paciente le hacemos una cistografía
y no hay reflujo, es decir, que la hidronefrosis no es por el reflujo. Entonces vamos a hacer un renograma por si está obstruido. Entonces le hacemos un renograma y si os dais cuenta, esta línea plana es la del riñón que no funciona, la del riñón con la displasia. Y el otro riñón no está obstruido. ¿Lo veis que no está obstruido? Lo que sí se ve es que el uréter está gordote el hombre, el uréter está dilatado, sería lo que se llama un megauréter no obstructivo ni asociado con reflujo. O lo que decíamos ayer, hidronefrosis primaria, es decir, pacientes que tienen dilatada la vía urinaria, pero no hay reflujo, no hay obstrucción. Pero a pesar de eso, veis que el paciente sin tener reflujo ni obstrucción, pues el riñón pues resulta que, aunque filtra bien, sigue concentrando muy mal. O sea que ahí hay un defecto de concentración. ¿Seguimos? Bueno, pues con 22 meses el niño poquito no sabemos qué es lo que tiene, ¿no? O sea, lo que no sabemos es por qué no concentra. Pero lo que sí es verdad es que no tiene reflujo ni obstrucción y tiene un solo riñón funcionante. Con 22 meses veis que la microalbúmina es normal, la NAG es normal y concentra mal porque ya debería haber llegado a 800 milimoles kilo y está en 600. Y veis la pelvis dilatada, los cálices dilatados y el uréter entrando en la vejiga, pues también dilatado. Es decir, más o menos no ha cambiado la cosa mucho. Bueno, llegamos ya a los 5 años. Cada vez concentra mejor, pero de repente vemos una cosa y es que los cálices, aunque la imagen no es buena, los cálices están dilatados, pero la pelvis ya no está dilatada. Y entonces es también de las pocas indicaciones de pedir una urografía. Y vais a ver la urografía y me vais a decir qué es lo que tiene el paciente este. Veis que el megauréter ya se ha convertido en un megauréter segmentario, porque aquí no está dilatado, aquí está un poquito, y aquí hay una paradoja. ¿Alguien me dice qué paradoja hay ahí? ¿No os parece que los cálices son más grandes que la pelvis? Sí, ¿no? ¿Cómo? No. ¿Qué dices? Los cálices son más grandes que la pelvis. Bueno, ¿alguien sabe qué es lo que tiene el paciente este? Bueno, pues este paciente tiene una malformación renal, que es de las pocas cosas que han descrito un médico español, que es el doctor Puigver, un urólogo, que es una megacaliosis. La megacaliosis es una malformación que es una hipoplasia de la médula renal. La médula renal es chiquitita, por eso no concentra, porque las asas de Henle son cortitas. Para concentrar hemos dicho que cuanto más grandes son las asas de Henle y más largas, más concentras. Como tenían las asas de Henle muy cortitas, le costaba concentrar. Y entonces el hueco como la médula es hipoplásica, el hueco lo ocupan los cálices. Megacaliosis. No os olvidéis de esto, porque esta es una imagen que vale más que 1000 palabras. Es decir, algún día, y en este caso veis que en la ecografía pues están los pelvis grandes, los cálices grandes y la pelvis de tamaño normal. ¿De acuerdo? Megacaliosis. Bueno, y ahora me tenéis que decir que hay ahí relacionado con el pis, porque es que ya, con la orina... ¿Está orinando un señor? Pues claro que sí. Vamos a ver dónde estaba el meón aquí. A ver dónde estaba el meón aquí. El meón aquí estaba aquí. Ah, bueno. Y me parece que no hay más meones porque me parece que ya... A ver. Ah, sí, otra, sí, la del rey. Y el meón está aquí. ¿Vale? Bueno, pues vamos a seguir. Ya nos queda poco.
Esos son, ya veis que esta sesión es una mezcla de arte y morfología y función. Bueno, pues venga, vamos. Este es un caso que para mí tiene mucha... Veréis que el caso en el fondo es una tontería, pero para mí sí que tiene mucho valor, digamos, emocional, ¿no? Esto es un niño que cuando se diagnostica intraútero, pues tenía el riñón derecho normal y la pelvis dilatada de 1,6, y diréis, pues tampoco es para tanto, y es verdad, tampoco es para tanto. En algún momento el riñón izquierdo, que tenía la pelvis de 1,6, la pelvis ya se hace grande, 3,2, es una pelvis enorme, le hacemos un renograma y veis que no hay obstrucción, ¿no? Es decir, que bueno, pues lo que podría ser o es una dilatación sin reflujo y sin obstrucción, o un reflujo. Ya no me acuerdo si le hicimos cistografía o no, pero el caso es que reflujo no tenía. Fijaros el comportamiento con la edad, cómo cada vez va concentrando mejor, lo cual quiere decir que esa dilatación, esto se ve mal, pero bueno, esto es la osmolaridad, esto es la microalbúmina que va bajando y esto es la NAG que va bajando, ¿no? Y aquí lo que tiene es esto me parece que era el citrato, no lo sé por qué es que no se ve eso de ahí, pero bueno, el caso es que lo que importa es que ese niño, esa dilatación no puede ser ninguna cosa así gorda, ninguna cosa importante, porque veis que concentra perfectamente bien, tiene la albúmina bien y tiene la NAG bien. Luego, según lo que dijimos ayer, ni tiene pérdida de parénquima ni tiene hiperpresión en la vía urinaria. La pelvis aumenta a 4,6 e incluso veis cómo le hicimos un renograma donde, bueno, esto es una uroresonancia que hicimos. Ahora me preguntáis por qué, y no sé por qué. El caso es que se veía la vía urinaria dilatada, pero no hay obstrucción, porque veis que a la pelvis este riñón le cuesta, pero luego baja bien, ¿no? Y diréis, bueno, ¿y este hombre por qué nos ha contado esto? Pues os he contado esto porque esto para mí tiene un valor afectivo importante, que es esto. Y es que no sé por qué los urólogos recomendaron la interrupción voluntaria del embarazo. Y entonces la madre, esta señora, vino a verme cuando estaba embarazada y me dijo, me han dicho que interrumpa. Y yo no sé qué vi, que le dije, de eso nada, usted siga para adelante. Y entonces pues siguió para adelante, y entonces veis cómo este niño ya es como un hijo adoptivo, porque a veces... ¿Qué explicación hay? Pues la explicación es que ya sabéis que los ginecólogos miden la concentración del líquido amniótico. Entonces, el líquido amniótico es lo contrario de la orina, es decir, cuanto más diluido es mejor. Si en el líquido amniótico hay una pérdida salina, pues la osmolaridad sube, es decir, la osmolaridad del líquido amniótico es 100, es poquísimo. Entonces, si de repente tiene una osmolaridad de 200, porque tiene el sodio alto, por lo que sea, pues seguramente recomiendan interrumpir el embarazo porque piensan que el paciente va a acabar en insuficiencia renal. Esa es la implicación que encontré, y luego, no sé si os acordáis, ayer dije, bueno, no lo dije, que los niños con ectasia piélica, dije que el valor predictivo negativo de la prueba de concentración y de la microalbúmina era muy alto, que era, si era normal, era un 93%, es decir, si concentran bien y la albúmina es normal, en las ectasias piélicas no hay que pedir cistografía porque el valor predictivo negativo era muy alto, pero la sensibilidad era baja, y es que hay algunos niños con ectasia que no sabemos por qué al principio concentran mal y tienen la albúmina alta. Entonces yo creo que este niño intraútero debió pasar algo que perdía sodio, y entonces seguramente por eso recomendaron la interrupción del embarazo. Pero ya veis que lo lógico es que en mi hospital no lo hemos conseguido, es que haya pues un equipo donde intervengan el nefrólogo y el ginecólogo a la hora de recomendar si vas a interrumpir un embarazo. Luego tenemos otro caso que también lo recomendaron, y lo que tenía era en un riñón una estenosis pilureteral y en otro riñón una ectasia. También en este caso fue la señora la que decidió seguir, y el niño está como una rosa, es decir, que hay que tener mucho cuidado con las interrupciones voluntarias del embarazo. A ver, ¿el meón dónde está? Bueno, aquí veis que esto es un pub de la época, ¿eh? Esto es el cuarto baño. Y este es uno que ya anda el hombre sobrado, y aquí están jugando pues al backgammon, una cosa así. Bueno, seguimos. Ahora otro caso que es muy curioso, me parece que este es el último caso ya. Esto es la época en que
Yo, por ejemplo, cuando empecé la residencia, estuve los 2 primeros meses de residente de primer año palpando riñones de recién nacidos y palpando los pulsos inguinales. Entonces, en la época en la que no teníamos aún las ecografías, las malformaciones se sospechaban o se diagnosticaban por palpación. Entonces, mucha gente se hizo muy experta, entonces hacías palpaciones y decía, este niño está sin riñón. Entonces, la palpación abdominal neonatal era un arte, ¿no? Entonces, seguramente este paciente viene de esa época en que le vieron un riñón grande al nacer, que se diagnosticó de riñón, supongo que dirían aparentemente multiquístico. Creatinina normal, NAC normal, microalbumina normal, concentra un poquito menos. Veis que en la eco, por supuesto, se ven todos estos quistes, y sabéis que la mejor forma de diagnosticar un riñón multiquístico es de confirmar es la gammagrafía, el MSA, como hemos visto antes, ¿no? Es decir, que no se ve nada en el MSA. Bueno, pues, ¿qué os parece eso? Bueno, a todas estas, el riñón izquierdo normal con un pequeño quiste, y en el riñón derecho pues se ve una cosa que no es un multiquístico, ¿no? Porque un multiquístico tiene que estar no verse nada. ¿Existe el riñón, la displasia multiquística parcial? Yo creo que no. Venga. Bueno, pues este niño tampoco sabemos muy bien qué es. Lo que sí sabemos es que hay muchos quistes, pero claro, no sé, la gammagrafía no coincide, ¿no? Creatinina normal, albumina normal, cada vez va concentrando mejor. Con 5 años, creatinina normal, parece que hiperfiltra, albumina normal, sigue concentrando un poquito mal y empieza con hipertensión. Le pido un escáner. Y, oh sorpresa, este es el riñón de los quistes. ¿Y qué aparece en el riñón sano? ¿Qué tenéis que preguntarme del paciente este? Si hay antecedentes de poliquistosis, ¿no? Pues sí. ¿Habéis visto alguna vez un paciente con poliquistosis que tenga poliquistosis solo en un riñón? Bueno, pues existe. Y este niño lo que tenía era una poliquistosis bilateral, pero como cada riñón va por su lado, pues naturalmente, pues antes os engañé un poquito porque no le di importancia a este pequeño quiste. Entonces, hay algunos casos publicados en la literatura donde el desarrollo de los quistes renales pues no son parejos, digamos, ¿no? Y entonces un riñón puede tener muchos quistes y el otro empezar con quistes. Esto es una curiosidad, pero es bueno saberlo. Bueno, pues yo creo que hemos acabado ya. Y solo me queda que veáis cómo en la historia de la pintura hay muchos meones, como en la charla esta que hemos dado hoy. Si os dais cuenta, muchos son varones, como en esta otra, donde el meón, ¿veis el meón aquí? Este otro, que es otro cuadro que es precioso, donde se ve que este joven del gorro no tiene válvula de uretra, ¿ves qué chorro más hermoso? Pero, si os dais cuenta, faltan meones en 2 situaciones, que son niños y mujeres. Pues también hay niños y mujeres meones en la historia del arte. Estos son los niños. Este es uno que he encontrado de un cuadro de Rubens, y este es otro que he encontrado de otro cuadro de Rembrandt, donde este pobre niño que se lo lleva el águila, pues lo más que puede hacer es orinar de miedo, claro. Y esto es el célebre Mannequin Peace que está en Bruselas, y a los que os gusta el fútbol, pues una vez que el Atlético de Bilbao, que ya sabéis que es un equipo del norte de España, jugó en Bruselas, pues al Mannequin Peace le pusieron el uniforme del Atlético de Bilbao con la gorra típica del País Vasco, con la chapela, ¿no? Bueno, pues nos falta las mujeres, y aquí tenía que ser Picasso quien pintara la Pisces, la meona, ya que ya veis que Pisces tenemos en la historia del arte por todos los lados. Y una cosa que me parece una guarrada, pero tengo que ponerla,
que es el célebre Andy Warhol, que cogió su orina, la pintó, hizo una obra de arte y seguramente que eso cuesta millones, y hay que decir qué barbaridad, ¿no? Bueno, pues vamos a terminar donde os diré dónde estaba el meón en el cuadro este, pero antes de esto vamos a ver esa cistografía, ¿qué os parece? Esta era una niña de 12 años o 13 años que le hicimos una cistografía porque había tenido infecciones de orina y le hicimos la cistografía y se vio eso. A ver, ¿esto qué es? Esto es la vejiga, ¿no? Y, a ver, alguien, venga. ¿Nada? No es una cloaca, no. Bueno, lo que ocurre es que aquí se ve, quizá esto es contraste que se ve en los fondos de sacos, pero no es una cloaca, es más fácil. ¿Cómo? ¿Por dónde le pusieron la sonda? Oh, claro que sí. Entonces, fijaros como un niño de 12 años, que a veces porque dice si es un prematuro de 1 kilo, pues bueno, pero esta es una niña que le pedí una cistografía y le hicieron una histerosalpingografía. Entonces, veis aquí esto es la vagina, esto es el útero, y entonces pues el contraste por eso fue a los fondos de saco de Douglas. Y entonces en el cuadro este, que todos los cuadros, por cierto, son de un pintor pues de holandés del siglo XVIII, que se llama Teniers, pues el meón aquí, estaba aquí, es este, que estaba aquí debajo de una... ¿veis? Cuando estaban las semilunas estas eran pues casas de baja nota, digamos, y veis que aquí el señor pues está haciendo pis. Y nada más, hasta mañana. Si tenéis alguna pregunta o algo, pues con sumo gusto la contestamos, y si no, pues mañana más. Y entonces, mañana que no os coja de sorpresa la hipomagnesemia con hipercalciuria y nefrocalcinosis, que ya os la sabéis.